Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hoy estamos en un episodio muy especial, Mi pelea con el ego. Y el invitado es un colega, Gustavo Blanco, más conocido como Blanco. Gracias por aceptar la invitación, Blanco. Hombre, muchísimas gracias. Muy entretenido venir a hablar del ego y sus cositas, sobre todo algo muy particular. Por ejemplo, en mi familia, yo soy el único que tengo el apellido Blanco. Tengo demasiados primos, Gustavo, Roberto Blancos, pero al único que le dicen Blanco es yo. Y eso fue una pelea de egos de muchos primos, como así, si el apellido también lo tengo yo. Desde ahí empiezan los conflictos con él. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vas? Para quienes no conocen mucho de Gustavo Blanco, Blanco es un comunicador social, periodista, diseñador industrial de Bolivariana, fanático de la música, aventurero, naturalista, contador de historias. Ha trabajado en radio, en prensa, en televisión, en medios locales, nacionales y en otros países. Hace carreras de aventura, se define como un bobo de playa, enamorado del mar. Le encanta la selva y los animales y le gustan las buenas conversaciones y contar historias, pero sobre todo vivirlas para contarlas. Eso es lo más chévere. Contar historias de otros es bacano, pero contar las historias de uno, eso es un placer, eso es la aventura de la vida. Dice Blanco, justo con este tema de hoy, las historias, ¿qué historias de alguna manera te han, llenado de satisfacción de haberlas narrado y contado en tu vida? Me ha dicho casi que te diría tema. Ok. Pero así de las primeras que viene fue en la época que empecé a hacer televisión, que empezamos con Teleantioquia, a hacer un programa que se veía por todo Antioquia y por muchas partes del país. Empecé a tener un reconocimiento que yo no le presté mucha atención en su momento. Pero la primera vez que vi la fuerza de lo que estaba haciendo fue una transmisión que estaba haciendo, una toma de municipios que estaba viendo con Teleantioquia en Puerto Triunfo. Muy lejos allá. Estamos en plenas transmisiones, vainas, y yo veo que viene un señor caminando con sus mulas cargadas de café, se acerca, le llega una productora y le pregunta, vea, ¿quién es Blanco? Yo apenas le escuché, yo dije, soy yo, compadre, ¿en qué le puedo servir? Y el hombre saca de aquí una cartica y me dice, vea, que aquí le manda a mi señora que muchas gracias. Bueno, ok, me guardé la cartica, seguí transmisiones, vainas, todos, terminé, ya íbamos a sentarnos a comer y abrí la cartica, la sentí y vi que la carta era un sobre donde había adentro un rosario. Y empecé a leer la carta y era una señora, Amalia, nunca se me va a olvidar, que decía que ella estaba en embarazo, que había estado en embarazo, que había tenido una preeclampsia desde el 4º mes, tenía que estar acostadita, y que en su casa, muy arriba en la montaña, el único canal que le llegaba más o menos bien de buena señal era Teleantioquia. Y que aunque no le gustaba mucho la música que yo presentaba y lo que yo hacía, se divertía mucho con lo que yo contaba y mi forma de ser. Y que había cogido un ritual de que todos los días se sentaba, veía el programa, terminaba el programa, rezaba el rosario y se acostaba. Entonces ella me dijo que yo le hice mucho más amable, más tranquilo y que la acompañé durante esa época tan difícil, que su hijo nació bien y que estaba eternamente agradecida y me mandó esa camandulita con la que rezó el rosario todo el tiempo. Para mí eso fue lo que llaman ahora un salario emocional, un decir, carajo, esto sí tiene un sentido, esto sí le puede servir a mucha gente. O sea, yo lo que hago por pasión, porque me gusta, también le puede marcar la vida a muchas otras personas. Entonces, esa es una de las primeras historias que dije yo como, wow. Al revés también me han pasado otras muy distintas, muy difíciles. Eso de intentar ser una figura conocida, una figura pública, no es tan fácil, no es tan chévere. Y dentro de toda mi vida he tenido compañeros que se la creen y sienten que son más que otros porque salen por una pantalla o porque se escuchan por una emisora. Y he peleado mucho con eso. O sea, he tenido mucho problema con eso porque a mí mi viejo me enseñó que la humildad y la sencillez no son virtudes, sino obligaciones del ser humano. Qué bien. Pero esa frasecita que la he tenido muy marcada también me ha generado ya es para el otro lado. Problemas de autoestima, de no reconocimiento. Te puedo decir que yo cumplo 50 años este año y hace muy poco
por cantaletas muy bravas de amigos, me estoy empezando a reconocer como artista. Yo no soy un artista, yo simplemente hablo pendejadas, yo cuento historias, yo presento gente, yo hago otra. No, vos sos un artista, lo que vos haces es muy difícil. Yo, no, ¿cómo que difícil? Entonces ahí empezó el ego como mí mismo y yo como, hey, sí, es que es en serio. Y hemos tenido a lo largo de los años varios conflictos mí mismo y yo. Ya. Uno de esos me llevó a la selva a vivir. Contanos un poco de esa experiencia. Pues estaba como en la época de rockstar, estaba en televisión, en radio, en prensa, estaba full de imagen por todos lados. Mi padre había muerto hacía poco y estaba planeando unos viajes muy extraños, me estaba volviendo muy, muy lobo estepario. Ya no hablaba con la gente, sino que salía solo, cogía mi moto, me cambiaba el nombre, me dejaba el bigote y me iba a viajar. Me metía a la película que me llamaba Andrés y que era arquitecto y a donde llegaba era Andrés, mucho gusto, arquitecto. Okay. Y me armaba en otro personaje. En una de esas estaba armando un viaje para atravesar Venezuela, llegar a Guyana y Guyana Francesa, que siempre me han llamado la atención. Estaba volando parapente, vi unos señores que pasaron en motos grandes, me bajé a hablar con ellos y eran unos manes que venían de Brasil a Alaska. Cuando les conté mi intención del viaje, me dijeron, ni lo intente, no llega, solo, muy peligroso, muy difícil. Y me quedé triste. Esa misma noche bajé a Medellín, llegué, me encontré con una buena amiga que llevaba rato insistiéndome de ir a una zona que nunca había ido, el Darién, la selva del Darién. Me quedé como, pues, ya tenía viaje armado, ¿qué carajo? Vámonos. Me iba a ir una semana, me quedé mes y pico. Por primera vez en los últimos 6, 7 años de esa época, dormí más de 6, 7 horas. Empecé a encontrar una calma mental, empecé a encontrar una tranquilidad que dije, no, mano, yo no estoy bien. Esta tranquilidad, esta calma, este sentirme útil en donde no era un carajo de útil, me cambió la vida. Un año después tomé la decisión, en ese año dije renuncio y empecé a renunciar. Tenía 5 trabajos en ese momento. Trabajaba en Teleantioquia, tenía un canal de televisión, asesoraba unas empresas en moda, era locutor comercial y era profesor de universidad. Todo al tiempo. O sea, no tenía tiempo para nada, mi vida era un acelere. Mandé todo para el carajo, me fui un tiempo para esa selva y, hermano, eso fue como el punto. Posterior al mes y medio, ¿volviste? Sí, al año siguiente ya compré un pedacito y me fui a aprender lo que nunca iba a aprender aquí. A cocinar, a sembrar, a lavar, a pescar, a ser persona, a ser un personaje diferente. Ese proceso que iban a hacer unos meses fueron 4 años y pico. Y fue muy bonito porque durante los primeros 2 años nadie sabía quién era yo. Donde llegué a vivir no había luz, no había comunicaciones. Para una llamada te tocaba caminar 40 minutos a un pueblo, a sentarse en un teléfono a ver si entraba una señal. Durante 2 años yo era un extra del Chavo. Era un blanquito raro que se fue a una zona de mestizos a construir y a vivir. No vivías desde el ego, por ejemplo, a propósito. Al revés, allá el ego era completamente, no existe. Me encantaba la historia de que yo era uno más. Nunca había salido en televisión. Es más, llegué a una zona donde no habían conocido todavía la imagen, la televisión, que no había luz. Me tocó ver las primeras veces que mis vecinos vieron películas, vieron cine, cosas así. Allá éramos uno más cualquiera. Todo lo que yo sabía, televisión, computadores, tecnología, cero. Allá no era nada. Allá no tenía nada que hacer. En el pueblo cada uno empezó a coger como un papel. Estaba el carpintero, estaba el obrero, estaba el panadero, estaba don Vicente, el de la carne, cosas así. Yo terminé volviéndome el fotógrafo y el escriba de 3 poblaciones. Entonces era muy divertido porque me invitaban a, vea, el hijo de uno de los pescadores amigos va a cumplir año para que le tome la foto. Y yo me iba a tomar la foto y hacía registros y empecé a tener un papel en la comunidad desde ese conocimiento, sin que nadie supiera que yo tenía en ciudad un reconocimiento grande. Ahí cuando no había egos, la convivencia era hermosa. Negros, mulatos, indios, blancos, extranjeros, pasábamos y vivíamos muy bueno. Incluso me encantaba que cuando llegué a esa zona, el baño era comunitario. Todos los días de 5:30 a 7 de la mañana en un manantial que queda al lado de la playa, era el baño de todos.
Entonces eran las señoras sin camisa, bañando a sus niños, bañando a los otros, y el baño era comunitario y mientras todos nos vamos bañando, entre chiste y chiste se iba cuadrando el día. O sea, era un baño de 60 personas. Eso era hermoso. Ay, no hay egos. Cuando no hubo egos, no había problemas. Me devuelvo ya a esta época de ahora en el que han cambiado mucho las cosas y por los desarrollos que tiene el Golfo de Urabá, ya empezaron a marcar problemas entre las comunidades negras a tratar de reclamar propiedades que son de unos del otro y empezamos a tener por primera vez en la historia, en 30 años que llevo yo en esa zona, conflictos entre comunidades por egos y por pertenecer a una etnia o a otra. Complejo. El ego es una de esas cosas difíciles. Todo lo tenemos, todo lo padecemos, pero no es tan fácil convivir con el ego de los demás. Claro, hay que tener como esa conversación justamente con el ego. En este mundo en el que te has movido, hay muchos seres humanos que viven desde el ego. Ahorita lo decías, yo no me comí ese cuento que mis compañeros sí se comieron por salir en una pantalla, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu lugar o tu postura en esa interacción con esos personajes ego, vamos a llamarlos así? Ha sido complejo. Yo tengo una ventaja, como yo no me he creído esa historia, la gente que me reconoce en la calle por ahí, no son como, Blanco, un autógrafo, no, me hablan como el amigo con el que hablaron la semana pasada. Ajá. Me pasan cosas cada día particulares. La semana pasada entré a un almacén de esos de cadena, entré a comprar una cosita chiquitica y fui a pagar con un billete de 50 y el cajero me dice, hey, Blanco, ¿no tenés más menú? Me vas a dar sin plata. Yo, no, pero no tengo más, ¿cómo más te pago? Te compro otra cosita. Como si me conocieran de siempre. Claro. Mientras que tengo amigos que sí tienen que estar alimentando su ego. Incluso usamos muchas veces su ego a favor de nosotros. Entonces, tengo amigos dentro de la televisión que ellos son lo más chévere. Entonces hay que decirles, esta idea no es mía, esta idea es tuya porque vos sos muy teso. ¿Cierto que te gusta? Claro, no. Le pega uno por el ego y se va. Pero esa parte de los egos en televisiones y sobre todo en la parte pública es muy complicado. Me he encontrado cosas como, no podemos contratar a esta persona porque no nos gustan las monas, pero porque no, tan siquiera mirarlo. No, es que no queremos prototipo de mona grilla, pero tan siquiera mirarlo. No, yo tengo otra persona que sí es de mis afectos. Entonces se empieza a ver que en medios, televisión sobre todo, se empiezan a armar unas especies como de bandas debajo de. En alguna época cuando entré a Caracol en Bogotá, me estaban presentando Caracol, toda la vaina, y vi una compañera de la universidad y la fui a saludar y me dijo, ¿qué pasó? Después me explicó que me dijo, vos estás entrando con una gente que hace parte del combo que no es mi combo. Si yo te saludo, ya empiezo a tener problemas con la gente con la que trabajo y puede peligrar mi trabajo. ¿En serio? O sea, vos estás aquí es porque sos amigo, primo, familiar y no por tus capacidades. Eso me raya mucho. Y me raya demasiado y me ha generado problemas de salud mental varias veces, que en algunas situaciones dicen, pero es que usted es blanco, usted es amigo de tal, usted está aquí es por eso. Y me da muy duro, porque entonces yo ya pienso que no soy bueno en lo que hago, sino porque tengo amigos con los que crecí, que es que me contratan. Y ahí es donde el ego se me va, para atrás. Pero vení, yo tengo una intriga. El ego no es solamente un problema complejo en medios. En ese mundo gerencial es más jodido. Claro. ¿Vos cómo has manejado eso? Claro. Fíjate que en el mundo empresarial efectivamente hay muchas personas, muchos seres humanos que se la creen desde el lugar en el que están. Yo lo identifico mucho desde el lugar en el que es el jefe o el líder. Entonces veo que quien ejerce el jefe lo hace desde el poder. Pero quien ejerce el liderazgo lo hace desde la inspiración. Y entonces aquí puede ser que el otro ser humano te actúa desde el miedo porque si no hago lo que debo hacer, pues entonces voy a tener mis consecuencias, pero más desde el miedo actuando. Y no desde la inspiración que soy capaz de jugármele con ese jefe porque hay un propósito, hay un sentido, una razón por la cual poder hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, lo logro identificar. Y si uno pudiera ir, también hay organizaciones que per se como cultura organizacional son organizaciones muy egocentristas, ellos el centro, u otras que son capaces de abajar su ego,
¿cierto? Y empezar a observar y conectarse de manera distinta con las distintas personas, con las distintas audiencias o grupos de interés con los que se relacionan. Incluso hay veces en que te exigen. Te puedo decir que hay 2 veces en mi vida que me han dicho, hombre, vos serías excelente para este cargo, pero vos sos demasiado madre, no puedes. Claro. Aquí necesitamos un man mierda, un man que estrese, un man que apriete, un man que esté encima de la gente. No, yo no soy ese. Claro. O sea, yo soy demasiado empático. Uh-huh. O sea, me pongo mucho en el papel de la gente. Cosa difícil para mí en la vida, echar a alguien. Claro. No me pongas a esas. Eso para mí es un trauma. Entonces hay ciertos cargos en los que dicen, no, aquí necesitamos es este personaje. Y esos personajes por lo general tienen un ego bastante alto. Uh-huh. Y ese ego es como lo que los lleva a ser parte de un grupo. Es como la relación que yo tengo con el ego me hace ser parte de cierto tipo de gente. Claro. Vos estuviste mucho rato en empresas muy grandes que tienen bastante eso. Incluso nosotros que estamos afuera, a veces decimos que esas empresas son una especie como de secta, porque ese valor institucional es casi que una religión. Claro. ¿Cómo rompes vos eso? Mira ¿Cómo te vuelve el ego a vos cuando salís de una empresa de esas en el que eras el personaje y ahora no sos porque no tenés ese respaldo? Claro. Fíjate que yo creo que lo que ha sido clave es la conciencia. Y es que yo siempre incluso lo hablaba con mi equipo y es que mi rol tuve claro que era circunstancial. Esa denominación de ser el gerente de comunicación corporativa, digamos que era el último cargo que ejercí en la compañía, tenía claro que era circunstancial, que algún día dejaría de ser ese gerente de comunicación corporativa, pero seguía siendo Diego. Y Diego es de la identidad del ser humano, la persona, quien me ha acompañado desde los principios y valores en que vivo mi vida, de vivir la vida con un propósito, porque entiendo que en la organización donde iba también había un propósito, que desde lo que soy podía entregar mi humanidad, mis conocimientos y mi capacidad de acompañar al equipo, pero que en algún momento ese ciclo iba a terminar como efectivamente terminó. Entonces, digamos que en eso, me aparto un poco de creerme el lugar en el que estoy desde, alimentar mi ego. Claro, ego siempre va a haber, pero es esa conversación con mi ego que me hace pensar que no es verme desde este lugar, sino verme como un par y como miembro del equipo. Y desde ahí tratar de liderar. Además que vos sos doble ego, ego. Claro, ahí está, total. Hay una relación ahí chévere con eso, porque es que para mí es como una vaina entre amor propio y ego. Sí, claro. Y es una pelea compleja. Entonces, como te digo, hay veces que cuando me siento como muy orgulloso de algo, vaina, digo, no, tampoco, yo tengo que ser humilde. Pero hay veces que se me va la mano para el otro lado y empiezo a darme duro, vos sos malo, no servís para esto, no, Y eso me hace perder muchas veces el ánimo, me hace perder el ritmo. Y en estas últimas épocas estoy viendo que eso del desánimo es muy común y muy general. Claro. Y desde pandemia para acá, estamos empezando a hablar de salud mental. Uh-huh. ¿Tú cuándo había hablado de esa vaina antes claro, de eso? Nada. Claro. Apenas estamos que la nueva pandemia, la pospandemia es esa. Estamos empezando como a entender, carajo, o sea, no estoy solo y no estoy tan loco. Claro. Es más, incluso leía en estos días algo que me gustaba mucho que decía que normal no hay nadie. Normal es un concepto estadístico, que cogen un montón de gente con problemas y hay como una cantidad de problemas que se vuelve como un patrón. Eso es normal. O sea, que nadie es normal. Claro. En ese orden de ideas, esa salud mental es una conversación con uno mismo. Claro. Pero es que mira, ahí estás diciendo una cosa que resulta muy interesante y es eso que nos inculcaron a nosotros cuando nos dicen que es como amarse uno mismo, como que fuera malo, que sería un asunto de egocentrismo. Entonces nos vamos al otro extremo. Entonces abajamos el ego de tal forma que no nos la creemos. Por ejemplo, yo te haría a vos la pregunta, ¿vos has sido un tipo exitoso por lo que has logrado hacer? Pero a veces seguramente no te la has creído, pero Blanco es un tipo que lo reconocemos no solo por su exposición mediática, sino por las iniciativas que vos emprendés y que has llevado al éxito. Tras eso estás vos, pero a veces dudas de que eso es fruto de lo que has
tenido. Incluso lo que decís, o sea, yo lo dudo demasiado y yo no calculo la repercusión de las cosas. El año pasado, por ejemplo, con uno de esos proyectos, Ajá. con el Laboratorio Podcast, que es una idea que empecé a hacer, un laboratorio, una intriga de empezar a hacer nuevos formatos, el canal en Telemedellín postularon varios programas a una serie de premios. Yo ni me di cuenta. Solamente me di cuenta cuando me dijeron, te ganaste un premio tal. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Ah, que la vaina. Yo no le paré bolas. Al rato empezó a llegar gente, hey, qué súper bien. Ahorita yo, nada de nervios. Entonces, si alguien del canal me dijo, no te por debajes. Claro. Eso es un premio, es un reconocimiento, es mucho trabajo, es mucha cosa y algo que vos haces. Date el valor de lo que verdad haces. Ujú. Te puedo decir que está la hora que no lo he logrado. Claro. Todavía sigo como, ay, eso vale huevo, a mí no me interesan los premios. Entonces, es esa pelea con el ego que lo tengo bastante abajo, que no creo, y te puedo decir que hay momentos de mi vida que el ego ha estado tan abajo que cuando en la calle veo a alguien que me saluda o que me reconoce, me empieza a dar pena. Me da pena de mi historia, me da pena de mi pasado. Me quedo como, termina la situación al otro día, pero ¿por qué me da pena? Claro. Empiezo a meterme con un montón de conflictos sociales, un montón de cosas encima, cosas tan simples como alguna vez por modo de chiste en alcaldía, llegando a un evento, llegaba y, ¡ay, llegó Blanco! No, este man cómo habla, no va a dejar hablar a nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! Me sentí ofendido. Ujú. Y en ese momento le respondí no muy amable, dije, si no es por eso, entonces ¿por qué me contratan? ¿Para qué me llaman entonces? Ah, no te lo tomé así, era un chiste. Pero a mí eso se me volvió una bolita de nieve. Y empezó a generarse tanto que eso fue una de las partes por las que me salí de medios en alguna vez. Como, "Ay, yo estoy muy cansón, yo hablo mucho, yo no dejo hablar, yo soy demasiado encima. No, yo no me caigo bien, yo no soy esa persona. A mí no. Si yo conociera un man como yo, no me caería bien. Qué man tan intenso. Hermano, esas vainas nos van destruyendo el ego. Entonces, listo, hay algunos que tienen el ego demasiado arriba, que es un problema, pero hay otros que tenemos al otro lado tendencia a por debajearnos y es incluso mucho más problema. Yo digo, Blanco, que mira que en este tema del ego, al otro lado del ego está el amor. ¿Cierto? El amor propio Y no es es tan que, difícil. y no es que no, sino que es como si estas polaridades uno tuviera que traerlas acá, ¿cierto? Porque yo recuerdo alguna vez el papá de una pareja que yo tenía decía, no, es que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Yo creo que tampoco es el punto, entrar en ese egocentrismo de que yo soy el centro de... Pero digamos, en carne propia yo te puedo decir, yo en algún momento de mi vida alcancé un aprendizaje y era que lo que me faltaba era amor propio. ¿Cierto? Y entonces en la falta de amor propio me subestimaba por un lado y cedía a los otros. Eso no está mal porque para el servicio finalmente uno se abaja para servir. Pero cuando tú empiezas a limitarte, a censurarte, a no reconocerte, pues tiene sus propias consecuencias. Incluso hay unos ejercicios que me han puesto desde los psicólogos a unas buenas amigas de parate en el espejo y decís, vos sos un teso, vos sos muy bueno, vos podés. Lo intento, pero no me la creo. Claro. Si me llego y me paro al espejo y digo, hoy va a ser un día súper chévere, me va a rendir, va a funcionar, va a ser bacano. Esa sí me la creo. Pero cuando empiezo a decirme, tengo que convencer de que me quiero sentir bonito, que me siento teso, parce, no. Entonces, espera un momentico, vamos a hacer un experimento, un laboratorio. Vos sos contador de historias por naturaleza. Sí. Y nos vas a contar tu historia de éxito. Ah, pues pucha. Arranquemos por ahí. Ajá. ¿Cuál sería mi éxito en la vida? No sé. Ha sido una pregunta. Esa es mi pelea con el ego. Sí, Que no me la creo. sí, porque yo veo, por ejemplo, mis compañeros de colegio, ya sus familias grandes, sus empresas han logrado cosas, vainas. Como decía mi papá, yo soy un mar de conocimiento con 5 centímetros de profundidad. Por eso hablo de tantas cosas. Soy muy curioso, soy muy ocioso y averiguo cosas de demasiadas vainas, pero en nada soy profundo. Y eso a mí me parece, me da como tristeza. Hace 2 años apareció un man diciéndome, vos sos la persona holística más interesante que he visto en mi vida. ¿Qué es eso? Vos sabes de todo, vos hablas de todo. Yo, sí, pero de nada, soy profundo. Pero puedes conversar de todo. ¿Será que ese es mi don? ¿Será que esa es mi fortaleza? Todavía no me la creo por ese lado. Claro. Entonces, sí tengo muchas dudas
de cuál ha sido mi éxito. Ujú. Para mí, hasta este momento, mi éxito es ser original, no intentar ser nadie. Auténtico. El único Ujú. consejo que he seguido, que me lo dio el finado José Fernando Roldán, cuando iba a entrar al aire, yo empecé a trabajar en Caracol, en Radioactiva, empecé a hacer control, consola. El día que yo abría al aire, yo no sabía, José sí sabía. Y lo único que me dijo es, no intentes ser nadie, no intentes ser Pacheco ni Miranda, nadie. Vos tenés una forma de ser bacana, vos sos vos. Cuando vos intentás ser alguien, te pones una máscara que en cualquier momento se te cae y quedas mal. Cuando sos vos, nunca vas a quedar mal. Ujú. Es lo único que he seguido. Y gracias al cielo, las cosas que he hecho, la gran mayoría de cosas que he hecho, las he hecho por gusto y por pasión. Y eso es lo que transmito. Cuando a mí me gustan las cosas, eso es lo que cuento y eso es lo que paso. Por eso cuando te cuento una historia, yo me emociono y se me nota y conecto con la gente. Incluso creo que mi don es que cuando yo hablo entiendo. Muchas veces tengo un problema en la cabeza, estoy pensando a alguien y me siento con un extra del chavo, cualquiera que aparece. Ve, te voy a contar una historia. Termino de hablar, la entendí. Para mí esa es como mi ventaja, mi don. Pero, como decía ahorita, mi ego me dice, pues, de cualquiera. No, eso no es cualquiera. Claro. No, es que vos tenés un déficit de atención jodido. Sí, pero ¿quién ha aprendido a utilizar ese déficit de atención como lo he hecho yo? Ujú. No es tan fácil. Entonces, esa pelea entre mí mismo y yo en que, hey, sos bueno, no, yo no me la creo. Hey, en serio, hay cosas que la gente te reconoce que, bueno, ay, no moleste, quiero hacer otras cosas. Esa es la batalla diaria. Y en este momento ando en esa pelea. Incluso empecé a entender que hay algo base de toda esa vaina que explica la mayoría de mi comportamiento y es la intoxicación en la dopamina. Ahí cambia todo. ¿Qué es la dopamina? Es una de esas hormonas que tenemos en el cuerpo que literalmente es la búsqueda de placer inmediato. Ujú. Entonces me empieza a explicar comportamientos tan simples como pasar una hora en Temu viendo bobadas a ver qué está en descuento. ¡Ay, esto está en descuento! Eso me genera una pequeña sensación de placer, que eso es dopamina. Claro. Entonces estoy empezando un camino a entender de que no es que sea adicto a la dopamina, sino que soy adicto a la búsqueda de sensación de placer corto. Por eso me explica cosas como cuando tengo mucho trabajo, estoy feliz, me siento vivo. Cuando me baja y estoy tranquilo, me aburro, me deprimo, porque no tengo esas dosis de dopamina. Ujú. Ahí empieza el ego, para arriba y para abajo. Me siento útil, qué cantidad de trabajo, no he dormido un carajo, pero soy importante. Pura dopamina. Se calma, vacaciones, tiempo, no sirvo para nada, yo soy un inútil, qué bobada, he desperdiciado mi vida. Estoy empezando a ver que esa búsqueda de esa explicación no es solo mía, que hay muchas personas que tenemos trastornos de sueño, problemas de ansiedad, adicciones, azúcar, comportamientos compulsivos, muchas vainas que puede generar de ahí. Ujú. Entonces, yo en este momento de mi vida ando en una búsqueda de una paz entre mí mismo y yo, en que ese ego quede en el punto que debe estar. No abajo, que es lo que me ha dañado Ajá. los últimos años de mi vida, pero tampoco arriba, que me aleje de la realidad. De acuerdo. Quizás esa historia de autenticidad o esa historia de vida tuya, de éxito, justamente habla de autenticidad. Quizás esa historia de éxito tuya habla de la capacidad de contar historias que no todos los tienen. Quizás tu historia de éxito tiene que ver de saber de una cantidad de cosas sin tener que profundizar en nada para poder conectar y narrar historias. Es el lugar interior desde el cual somos capaces de ver lo que somos y lo que hemos hecho. Porque gracias a ti, Blanco, has iluminado y has generado dopamina, muchas sonrisas y mucho bienestar a muchos seres humanos. Y tu pelea con tu ego quizás no te deja ver todo eso que has entregado al mundo. ¿Cuántas veces has cambiado llanto en alegría? ¿Cuántas veces has transformado un momento difícil y complejo a una persona y has sido capaz de transformar ese momento en plenitud? Así que alimento tu ego diciéndote gracias por vivir tu propósito de vida siendo un ser humano auténtico. Incluso varias veces, 4 en particular, le he dado la espalda y he tratado de cambiar de rumbo. Me fui para la selva, otra vez me cambié, me fui a estudiar otra carrera, en otra época me fui a otros países, otra vaina,
volver al origen no es retroceder, y mi origen es este soy yo, soy ese personaje, ese amigo, ese vecino, ese compañero que ha vivido historias y tiene para contar, que le gusta conversar, que me gustan las buenas conversaciones y aprender de las conversaciones. Por eso estas historias de los podcasts y videopodcasts me llaman tanto la atención y me gustan. Pero todavía tengo un camino muy largo que recorrer para hacer las paces conmigo mismo. De acuerdo. Pero estás viviendo sin duda tu propósito. Fíjate, porque quizás me atrevo a decirlo, y es porque cuando, yo digo que el principal indicador cuando uno vive su propósito es cuando hace lo que hace, sus ojos brillan. Y entonces la vida, vos, si bien te ha mandado para la selva, te ha puesto en un lugar, te ha puesto en el otro, vuelve y te centra al lugar en el que estás, a vivir de forma auténtica, a contar historias para alimentar el corazón, la visión y los sentidos de tantos seres humanos. Gracias por estar en este episodio del podcast de Diego Salazar. Gracias a ustedes por el ratico. Esto es una especie como de catarsis interesante en el que nos vamos conociendo de nuevo y un poquitico más, y le vamos sumando a eso de hacer las paces. Solamente una vez en mi vida, mí mismo y yo hemos estado calma. Fue la época que vivía en el Darién. Y te digo por qué. Porque llegué por un accidente de un compañero, estuve 3 semanas solo, metido en la selva, en que no hablaba con nadie. Eso es muy difícil, estar vos con vos mismo, sin otras vainas, si no tenés una tranquilidad mental. Para mí ese fue como el momento en el que por fin logré hacerlo. En este momento, déjame 2 días solo con mí mismo, sin nada, me enloquezco. Uy, no es capaz. Ahí está. Dieguito, muchísimas gracias por el espacio. Muy a vos, bacano. muchas gracias. Miren, aprendan a conversar con su ego. El proceso personal también que yo he vivido, incluso le tengo nombre, fulanito de tal. Y converso con fulanito de tal, porque a veces me intenta bajar y a veces me intenta subir. Pero trato de vivir mi vida desde el amor y observando lo que me sucede con humildad, trabajando en el ser humano que soy, desde la autenticidad, desde la identidad, de lo que creo que he venido a contribuir, acompañar desde la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal a las personas. Si la gratitud de la memoria de corazón, gracias Blanco por estar en este episodio, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por dejar sus comentarios, pero en especial por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo, para que pueda conectar no solo su mente, no solo su cuerpo, sino su alma, y que este sea un instrumento de transformación en su pelea quizás con el ego. A Privé Audio, gracias por hacer posible este podcast. A este Bar Z, al Hotel Marqué, gracias por facilitar también las instalaciones para grabar este podcast. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.